Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Contaduría Pública. Queremos darles las gracias por haber aceptado la invitación a este webinar Resiliencia ante el COVID-19 en las áreas administrativas, fiscal y financiera, tanto en el sector público y privado. Gracias a todos los que se están uniendo, los que hicieron favor de compartir en redes sociales, de boca a boca, en nuestros grupos de alumnos, de exalumnos y en distintas universidades. Bienvenidas las universidades que nos acompañan, a nuestros exalumnos también, a la Universidad de Tlaxcala, a la Universidad de Colombia, de Argentina, de Chile, a las universidades de aquí del Estado de Puebla y de otras entidades de la República. Bienvenidos todos, gracias por compartir con nosotros estos momentos. Se encuentra con nosotros el maestro José Francisco Tenorio. Él es el director de nuestra Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro Paco, muchas gracias por todo el apoyo, por todo este empuje y liderazgo que ha tenido siempre con la facultad. Y bueno, pues seguir confiando en el trabajo de los compañeros docentes. Gracias, maestro, y nos encantaría si puede comenzar este webinar con algunas palabras de bienvenida para los más de 400 asistentes que estamos en estos momentos ya en línea. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, maestro Miguel. Saludo a todos con mucho aprecio, mucho cariño. La Facultad de Contaduría Pública de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hoy nos reúne en esta forma a distancia, pero siempre muy unidos para tratar un tema de mucho interés, un tema que han preparado nuestros doctores que conforman el grupo de investigación, gestión en capital humano y aplicación innovadora en tributación y finanzas para el sector público y privado. Es un grupo de doctores que ha venido trabajando con mucho entusiasmo y que ese trabajo que se investiga, toda esa actividad de investigación, hoy nos da la oportunidad de acercarla a todos, estudiantes, docentes, profesionales del área económico-administrativa, amigos todos de la facultad, no solo en el ámbito nacional, es decir, tenemos algunos amigos de los estados de nuestra República Mexicana, pero también hoy contamos con la compañía de amigos, de maestros, de estudiantes de otros países de América Latina. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias doctor Edgar Tapia Lara, gracias doctor Sergio Ordóñez Sánchez, gracias doctor Salvador Sánchez Ruanova, gracias doctor Gerardo Hernández Barrena y gracias maestro Miguel Ángel González Romero, que este día tú estarás apoyándonos en el proceso de la moderación. Para nosotros, como Facultad de Contaduría Pública, es de beneplácito, es algo que nos acerca con la sociedad, es algo que nos permite tomar esa responsabilidad social que como universitarios debemos siempre aportar, la extensión del conocimiento. Nuestra facultad no solamente construye el conocimiento a través de la investigación como hoy lo presenta nuestro grupo de investigadores. El conocimiento también se debe de llevar a la sociedad, se debe de difundir. Y esto creo que marca una pauta muy importante para todos nosotros. Nos muestra esa responsabilidad que como investigadores, que como docentes, que como Facultad de Contaduría Pública tenemos para con todos ustedes. Bienvenidos sean todos y que esta tarde sea todo un éxito y que todos los conocimientos que hoy se van a verter en este webinar sean de satisfacción y de agrado para todos ustedes. Sean bienvenidos. Gracias. Gracias, maestro Miguel. Gracias, maestro Francisco Tenorio, por sus palabras, por su aliento y por su cercanía en estos momentos.
Gracias a nuestros compañeros docentes de la Facultad de Contaduría Pública, nuestros compañeros que se han ido incorporando. Gracias a todos ellos. Bueno, pues sin más preámbulo, me encantaría presentar a los artífices de este webinar, a mis queridos amigos y colegas, el doctor Gerardo Hernández Barrena, el doctor Edgar Tapia, el doctor Sergio Ordóñez y el doctor Salvador Sánchez Ruanova. Todos ellos doctores, 4 de ellos doctores en ciencias de lo fiscal, el doctor Salvador Sánchez, el doctor Edgar Tapia y el doctor Gerardo Hernández, doctores en ciencias de lo fiscal, el doctor Sergio Ordóñez, doctor en educación, todos docentes investigadores de la Facultad de Contaduría Pública de nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por su presentación. Y bueno, la dinámica de este webinar, amigos y amigos, va a ser en el siguiente orden. Vamos a escuchar la intervención de cada uno de los doctores con algunos tópicos y posicionamientos en el área que ellos han preparado para cada uno de nosotros, y cerraremos con una ronda de preguntas y respuestas. En el chat de este webinar ustedes podrán ir escribiendo sus preguntas, yo las iré recapitulando para que al final podamos hacer una ronda de opiniones con los 4 ponentes, y de esa manera tener algunas conclusiones preliminares. Bueno, pues como es de conocimiento de todos, la emergencia de salud pública de importancia internacional, por sus siglas ESPI, fue decretada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, por la presencia de contagios por coronavirus, mejor conocido como COVID-19, que azotó a más de 185 países en todos los continentes del planeta Tierra. Esto ha puesto en tela de juicio las ideas del desarrollo y de la modernidad, y ha ocasionado que las formas de organización, producción, distribución, consumo, intercambio, comunicación y el papel y el rol que juega el Estado en la sociedad del siglo XXI se transformen. En el área administrativa, fiscal y financiera, tanto en el sector público como privado, no ha sido la excepción. Por eso voy a dejar en uso de la voz al doctor Edgar Tapia. Mi querido doctor Edgar, seguramente hay afectaciones de este proceso de COVID-19 en el área de la seguridad social y algunos otros elementos que seguramente tú ya vislumbraste. Cuéntanos. Adelante, doctor Edgar Tapia. Bienvenido. Muchas gracias, maestro Miguel. Quiero agradecerte de antemano tu apoyo. Quiero agradecerles a mis compañeros del grupo de investigación, amigos. Gracias por su impulso. Quiero agradecer a todos su tiempo, que hayan tenido la oportunidad de conectarse con nosotros. Como bien lo comentaba al inicio el director de la facultad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En lo particular me siento contento porque yo también tuve la oportunidad de invitar, en este caso, a mi familia. No es que no los invite en eventos presenciales, pero a veces los tiempos nos complicaban esa fase. Entonces estoy muy contento de estar con ustedes. Efectivamente hay mucho que hablar de COVID. Es un poquito complicado porque de entrada tenemos por ahí un problemita de salud. Sin embargo, pues no solamente es atender la parte de la salud, que por supuesto es la primordial, sino que tenemos también que atender la parte económica. Y efectivamente tenemos que hablar de la seguridad social, porque uno de los objetivos de la seguridad social es precisamente garantizar el derecho a la salud, y ese va totalmente de la mano con este tema de COVID-19. Y otro es la protección de los medios de subsistencia. Entonces, por ahí tenemos el establecimiento de un salario mínimo, el establecimiento de unas condiciones mínimas de trabajo. Entonces, como pueden darse cuenta, todo va relacionado. ¿Cuándo empieza esta historia? Por favor, maestro, si avanzamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuándo comienza esta historia? Bueno, pues como hemos escuchado en bastantes ocasiones, pues comienza desde el mes de diciembre en China. Sin embargo, para efectos de esta plática, yo estoy partiendo del 31 de marzo de 2020,
para los que son contadores y me están escuchando, pues es una fecha significativa, último día para presentar declaraciones anuales de personas morales. Sin embargo, en particular, este 2021 nos tenía una sorpresa. ¿Por qué? Porque estábamos pendientes de la publicación que iba a hacer nuestro presidente respecto a la declaración de contingencia sanitaria, que es lo que empezaba a causar incertidumbre no solamente a nivel personal, sino sobre todo a nivel empresarial, porque los contribuyentes, los clientes empezaban a estar inquietos y preguntaban, ¿qué podemos hacer, doctor? ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, pues hay que esperar las disposiciones que va a establecer en este caso el gobierno federal y, oh, sorpresa, resulta que no se declara la contingencia sanitaria, que no caemos por ahí en un artículo de la Ley Federal del Trabajo, que es el 427 en su fracción séptima, sino que al contrario sacan por ahí un término que de momento cuando se publicó los especialistas decían, pues no entendemos por qué es esto, no dicen emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Sabemos todos los que nos dedicamos a esto que la ley pues es clara y si no dice contingencia sanitaria, aunque estemos hablando de una contingencia sanitaria, si el término con el que se manejó en la publicación es emergencia sanitaria de fuerza mayor, por fuerza mayor, pues no podíamos configurar esa fracción séptima del artículo 427. Y esto comienza a causar incertidumbre, comienza a motivar análisis, porque dices, ¿ahora qué hacemos? Porque si hubiéramos caído en ese supuesto, lo que teníamos que hacer era indemnizar al trabajador con un mes de salario mínimo y hasta ahí terminaba tu responsabilidad patronal. Obviamente, ahí también entran otros aspectos en materia social, es decir, no solamente pensar en el patrón, sino también pensar en el trabajador. Sin embargo, no fue así, no se pudo configurar. Entonces empiezan los especialistas, dicen, pues ahora, ¿qué hago? ¿A qué me apego? ¿Sigo en un plan de suspensión de la relación laboral o me voy a una modificación de la relación laboral? Y por ahí existe otra fracción, que es la quinta, que te dice que se produce la imposibilidad de generar el recurso necesario para tu operación, pero debes de demostrarlo. Y esto implica, pues de entrada, que lo demuestres de manera documental, que sí está más que justificado. Todos estamos viviendo no solamente una situación de salud riesgosa, sino también una situación económica un poco apremiante. Sí lo podemos configurar, sin embargo, otros especialistas dicen, no, pues ahora vete a un articulito antes, que es el 426, que es cuando también la situación económica presiona una modificación, en este caso, de las condiciones de trabajo. Claro, el hecho de que hagamos una modificación de las condiciones de trabajo y el hecho de que nos aboquemos al 427 fracción quinta en este caso, ¿qué provoca? Que yo tenga que darle aviso, en este caso, al tribunal. Acuérdense que el año pasado hay una reforma laboral, se crea la nueva figura del tribunal, entonces la ley hace referencia al tribunal, tenemos que darle aviso, pero sin embargo, como pueden ver en la presentación, hay un acuerdo donde se suspenden los plazos. Entonces eso empieza a ser todo más complejo, todo lo dejan a la buena fe. Si yo llevaba a cabo una modificación de las condiciones de trabajo, es decir, tal vez estableciendo una jornada, una semana reducida, tenía yo que cumplir con otras obligaciones en materia de seguridad social. Entonces, sí implicaba cambios. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que hacer convenios con sindicatos, tuvimos que hacer convenios con trabajadores, en el caso de las micro y pequeñas empresas que no cuentan en muchos de los casos con un sindicato y apegarnos a la buena fe. Es decir, semana reducida, jornada reducida, presentar mis avisos de modificación correspondientes o bien apegarme a la fracción quinta del 427, que también implicaba aviso al tribunal y ahí nos definía que si yo me apegaba a esa causal de suspensión, en términos, en este caso, del 430, tendría yo que pagar una indemnización que en ningún caso podría ser superior al un mes de salario, en este caso, del trabajador. Entonces, como podemos ver, desde esa fecha empieza la situación un poquito complicada. Esperábamos más de esta publicación del 31 de marzo. Sin embargo, no se dio así, pero no todo es malo. Es cierto que en muchos casos los patrones y los trabajadores pues, no pudieron llegar a convenios, no pudieron llegar a acuerdos. Entonces, el trabajador inconforme buscaba una instancia para poder hacer valer sus derechos. Como les decía, hubo una suspensión de plazos, una suspensión de trámites, no lo podía hacer personalmente y aquí yo considero que es una de las partes muy positivas que nos ha dejado el COVID, que es el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque habla de una aplicación de la Profedet, donde el trabajador le llaman, puede hacer un reporte de queja por despido o disminución de sueldo por COVID injustificado. ¿Cómo funciona esto? El trabajador entra a la aplicación de la Profedet, la página está ahí en pantalla,
genera su reporte. Obviamente, al generar el reporte, tiene que agregar unos datos del patrón. Con esos datos del patrón, la Profedet contacta al patrón. El patrón tiene que entrar, darse de alta para darle respuesta. El trabajador obtiene una contraseña, le da seguimiento. ¿Y qué es lo que se busca? Desde el año pasado, cuando les comentaba que se inició la reforma laboral, se establece un procedimiento de conciliación obligatorio. Es decir, previo a la reforma laboral del 1 de mayo, la conciliación era un procedimiento opcional. A partir del 1 de mayo es obligatorio. Entonces, aunque le llaman reporte, lo que se está haciendo pues es una conciliación previa, que es lo que se busca, que a través de ese contacto, de alguna forma el trabajador y el patrón lleguen a un acuerdo. Entonces, esa es la primera parte, digamos, que les quiero compartir, la parte de la incertidumbre laboral. Como pueden ver, está complicada. A la fecha, pues todavía no sabemos qué va a suceder. No, digamos, mucho se habla en los medios de una reapertura para el día 15 de junio, pero de igual forma se hablaba para el 1 de junio. Entonces, como dicen coloquialmente, la moneda está en el aire. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, maestro? Bueno, ¿qué pasa en materia ya de aportaciones de seguridad social y en cuanto a las obligaciones que los trabajadores en este caso tenían ante el Infonavit? El Infonavit es una de las instituciones que, al igual que las instituciones financieras, se puso a trabajar y puso a prever este panorama negativo. ¿Por qué? Porque desde el 25 de marzo lleva a cabo una sesión con el numeral 830, donde llega a ciertos acuerdos muy buenos, en este caso de apoyo para los patrones y de apoyo para los trabajadores. Para el patrón, ¿qué le da? Bueno, si tienes un registro patronal con menos de 250 trabajadores, pues te permite diferir el pago de tu segundo bimestre, que es en este caso marzo y abril, y de tu tercer bimestre, que es mayo y junio, hasta el mes de septiembre. Entonces, eso todavía está vigente. ¿Hasta cuándo puedo hacer uso de ese beneficio? Hasta el 31 de agosto puedo ingresar mi solicitud. Ahora, si soy un registro patronal que contaba con más de 250 trabajadores, el beneficio nada más es para el segundo bimestre. En este caso es para mayo y junio. ¿Hasta cuándo tengo para pagar ese bimestre? Antes del 17 de julio o durante el mes de julio. Ahora, ¿qué tiempo tengo para solicitarlo? Todavía tengo pues, cerca de 21 días, es hasta el día 30 de junio, y yo puedo hacer la solicitud. El beneficio no se acaba ahí, porque pensemos que yo me voy por la opción, ya sea la de la fracción primera, fracción segunda, que les acabo de comentar. Llega la fecha y como estamos viendo, la situación de contingencia sigue. ¿Qué puedo hacer? Prorrogar ahí el pago hasta 12 mensualidades más. Entonces, pues de alguna forma está interesante. Y ya obtuviste una prórroga y después puedes obtener un procedimiento de pago en parcialidades. Hay una opción más. Si yo era un patrón que estaba regularizando mi situación ante el Infonavit y había optado por un esquema en parcialidades, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues solicitar una prórroga de las mensualidades de mayo y de junio. Y en este caso, julio y agosto para registros patronales hasta 250 trabajadores. Más de 250 trabajadores, nada más mayo y junio. ¿Cuándo tengo que pagar? Bueno, pues tengo que pagar en el caso de más de 250 en julio y en el otro caso tengo que pagar en septiembre. Entonces, fueron muy buenos apoyos, tuvieron una aceptación en este caso por los contribuyentes, tuvieron una buena aceptación en este caso por los profesionales inmersos en el asesoramiento a los contribuyentes en este sentido. ¿Qué pasa con la parte social, es decir, con los trabajadores? El Infonavit crea un fondo de empleo universal, más o menos fueron como 7 mil millones de pesos, donde él va a absorber el costo de 3 mensualidades en caso de que el trabajador pierda su relación laboral. Si no la pierde, va a tener una prórroga de 3 meses que pudiera incrementar hasta 3 meses más. Es decir, una prórroga se llama de saldo congelado. En este caso no generaría intereses por 6 meses. Entonces, como pueden ver, es interesante. Hay otros esquemas. En este caso, por ejemplo, retomando el tema con el que iniciamos de los paros técnicos derivados del COVID, bueno, se habla que hay apoyos adicionales para las empresas siempre y cuando la disposición sea oficial. ¿Qué pasa con el Seguro Social? Se quedó un poquito atrás porque él empieza a ofertar sus productos o bueno, sus apoyos, en este caso hasta el mes de abril. Sin embargo, el esquema que propone Seguro Social es un financiamiento, es decir, tú inicias pagando un 20% de la contribución patronal. Esto quiere decir que la contribución obrera la tienes que pagar al 100%. ¿Por qué la tienes que pagar al 100%? Porque en su momento se hizo la retención por nómina.
y si tienen los trabajadores crédito o Infonavit, de todos modos se tendría que enterar. Entonces tú pagas el 20% y el otro 80% lo puedes diferir en 12, 24 y 36 meses a una tasa de 1.26, 1.52 y hasta 1.84. Entonces, ¿era atractivo o no era atractivo? Era un esquema tradicional de pago en parcialidades, pero ahora lo denomina simplificado. ¿Y por qué lo denomina simplificado? Porque hace uso de acuerdos que ya había promulgado en este caso el Consejo Técnico del Seguro Social, como el 187-2003, donde existe la posibilidad de que te condonen tus multas hasta del 100%. Hay uno muy interesante que salió en abril de 2019 que te da la posibilidad de no garantizar el interés fiscal. Entonces lo vuelve atractivo, ya no lo hace de manera presencial. ¿Cómo lo tienes que llevar a cabo? A través de un correo electrónico, en este caso instruido por la autoridad. Debes de agregar pues, tarjeta patronal, identificación del patrón, representante legal y, por supuesto, una solicitud del esquema de pago en parcialidades simplificado. De respuesta vas a tener una propuesta de convenio. Si la aceptas, te generan la línea de captura de tu primer pago y a partir de ahí empieza tu pago en parcialidades dependiendo del plazo que hayas elegido. Después te da un apoyo por parte también del gobierno federal, que es el apoyo solidario de crédito a la palabra. Te daban un apoyo de 25,000 pesos, lo dividen en dos partes, uno para aquellos que formaban parte del padrón del bienestar y para otros que les llaman empresas formales solidarias. ¿A qué se refieren con empresas formales solidarias? Son aquellas que no habían disminuido su planta laboral en el ejercicio 2020. Es decir, yo inicié enero con 100 trabajadores, continué en febrero con 100 trabajadores, llegué a marzo, que se tenía que pagar en abril y tenía yo 100 trabajadores, era yo sujeto del beneficio automático, era un procedimiento, nuevamente se hace uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque era a través en línea, tú ingresabas tu registro patronal, Seguro Social lo validaba y si eras un sujeto elegible, inmediatamente te hacían bueno, a lo mejor no inmediatamente, pero en corto plazo te hacían tu depósito de 25,000 pesos. ¿Suficiente? ¿No suficiente? Bueno, esta opción ya se venció el 15 de mayo, sin embargo sigue vigente. Digamos, este apoyo fue modificado 4 veces. La última modificación incluyeron aquellos sujetos que contempla el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, que son los que se incorporan voluntariamente, que en los medios suena, por ejemplo, en este caso, las trabajadoras del hogar, que ellas a partir de, yo diría que desde el año pasado dejan de estar en ese artículo 13 porque ya hay una obligación de inscribirlas por parte, en este caso, de sus patrones. Sin embargo, aún para efectos de este decreto la siguen manejando como incorporación voluntaria o a través de un acuerdo que emitió el año pasado, en este caso, el Seguro Social. Ese todavía sigue vigente hasta el 15 de junio, es decir, todavía pudiéramos hacer uso de él hasta el lunes. Posteriormente, me voy de lleno a la primera publicación, que es la del 14 de mayo, que te habla de la nueva normalidad. En este caso, quien va a hacer comentarios más extensos va a ser el doctor Sergio Gabriel. Yo nada más quiero comentarles que aquí es la primera vez que entramos a una nueva normalidad, es decir, donde nos cae por ahí de golpe que dices, pues ya no vamos a regresar a la normalidad, vamos a regresar a una nueva normalidad. Y ahí se agregan 3 actividades esenciales, en total son 41 las que tenemos ahorita como esenciales. Finalmente quisiera hacer comentarios ya un poquito más referentes al Estado. Voy a tratar de ser breves y avanzamos a la siguiente, por favor. Respecto al Estado, me gustaría comentar que ha seguido un poquito en algunos aspectos la línea federal. Se ha esmerado por proteger a la población vulnerable. De alguna forma ha hecho lineamientos para que solamente operen las actividades esenciales. Por otro lado, ha dado apoyos fiscales. Hay uno que también va totalmente relacionado con la nómina, que es el impuesto estatal, que aquí en Puebla se paga un 3%. Que aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores tienen derecho a una exención del 100%, aquellas que tienen arriba de 10 trabajadores del 50%, y más de 50 únicamente tienen condonación, en este caso de actualización y recargos hasta el mes de septiembre. Entonces, el apoyo fue bueno, sí fue bueno. Se dio otro apoyo para el sector turístico, en este caso en particular para el sector hotelero. Hay una condonación de abril a diciembre del impuesto sobre hospedaje, que este año casualmente se había, digamos, nuevamente activado. Venían años anteriores que no había habido la obligación de pagarlo. También hay un beneficio para, en este caso, para la tenencia, el predial, que se van hasta el mes de septiembre. Y también hubo un programa por ahí para aquellos que debían el impuesto sobre adquisición de bienes de 2015 a 2019.
y un esquema sin recargos y sin actualización para el 2020. Entonces, ¿hubo apoyos financieros? Sí hubo apoyos financieros, en particular por ahí hay uno que fue muy comentado en los medios, que es el de Puebla, Puebla Contigo, donde se les estuvo otorgando a población vulnerable o de bajos recursos despensas. Hubo otros también, otras publicaciones polémicas, como la de Hoy No Circula, que probablemente muchos nos cuestionemos de su efectividad o no respecto al COVID. Y finalmente, al hacer el gobierno federal la publicación del término de la sana distancia el 29 de mayo, el gobierno estatal también se da la tarea de hacer su publicación el día 1 de junio, estableciendo los lineamientos para que se reactiven los negocios. De acuerdo a las publicaciones que hay en el propio portal del gobierno del estado, se prevé una reactivación de ciertos sectores como es el del hotelero, el de alimentos, pero ya con personas dentro de sus locales. Se habla de patios y se habla de terrazas a un 30%, aunque como platicaba cuando inicié la charla, pues la moneda está en el aire. No sabemos si va a llevar a cabo o no. Plantea 4 documentos esenciales que deben de cumplir, en este caso los negocios. Uno, pues es la autoevaluación, de las cuales nos va a comentar el doctor Sergio también. Otro es una solicitud, que esa es un poquito burocrática porque la tienes que hacer de manera personal a Protección Civil Estatal. Otro es el protocolo de evaluación, te dice que debe de ser con evidencia fotográfica. Y de alguna forma, si cumples estos tres requisitos, ahí manejan 4 porque maneja doble evaluación, pero es la misma. De alguna forma estás en posibilidades de poder reactivar tu negocio. Espero haber sido lo más claro posible con los comentarios que tenía. La verdad es que el tiempo es muy limitado, pero si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, nos vemos al final. Lo dejo con el maestro Miguel Ángel. Muchas gracias. Estimado doctor Edgar Tapia, sin duda has tocado temas fundamentales en todos estos elementos. Creo que los medios de sobrevivencia es fundamentales que trabajemos todos de la mano, ¿no? Apostándole a salvaguardar los derechos laborales de las personas, pero sin duda alguna uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las empresas, y hoy el COVID está poniendo en evidencia, es precisamente pues, la falta de liquidez, la necesidad de alternativas de financiamiento, la necesidad de migrar a nuevos esquemas, incluso en la búsqueda de recursos. Y creo que esto que, como bien ya abres la puerta, la famosa nueva realidad, que no sabemos si sea tan nueva y tampoco sabemos si ya es la realidad o todavía nos vamos a enfrentar a construir algo distinto. Y creo que en ese sentido, mi buen doctor Sergio Ordóñez, tienes algo bastante interesante que aportar en este sentido. Cuéntanos, doctor Sergio Gabriel Ordóñez. Bienvenido. Gracias, maestro Miguel Ángel. Un saludo a todos los que están conectados y siguiendo esta transmisión. El tema de la nueva normalidad, pues obviamente es lo que estamos viviendo en estos días. Es algo muy comentado en todos los medios, en todas nuestras familias, en las empresas. Como integrantes de una universidad, pues es importante conocer sobre todo qué es lo que se está publicando. Si me proyectas, por favor, maestro Miguel Ángel, la siguiente diapositiva. Tenemos que tener mucho cuidado con estas publicaciones que están en el Diario Oficial de la Federación, porque muchas de ellas tienen relevancia y están conectadas unas con otras, ¿no? En el caso del día 14 de mayo, se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Inmediatamente al siguiente día, 15 de mayo, se publican los lineamientos técnicos. Creo que es el documento importante que tenemos que observar, sobre todo para aquellas personas que asesoramos empresas, que estamos ya pues, a punto de abrir las puertas, si es que no ya hicimos un intento el 1 de junio. Y bueno, en este acuerdo, en este lineamiento, pues se establece lo que comentaba el doctor Edgar, ¿no? Esa autoevaluación. Un poquito más adelante vamos a profundizar en eso. Y luego tenemos ahí el día 29 de mayo,
en la publicación del Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina, el acuerdo ya donde se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas. Aquí ya vamos a encontrar más detallado algunas cuestiones de seguridad, de promoción de la salud, etcétera. Entonces, sí hay que estar muy pendiente, sobre todo de las publicaciones oficiales. Si me apoyas, por favor, Miguel, con la siguiente. Les decía yo que es importante tener fuente confiable de información porque pues estamos expuestos, sobre todo por redes sociales, a información que puede ser falsa, ¿no? Bueno, este es el proceso para establecer los protocolos para que las empresas puedan abrir, puedan funcionar y sobre todo que cumplan con las medidas de seguridad. Lo primero que tienen que hacer es ingresar al portal .gov.mx, Nueva Normalidad, y tratar de establecer cuál es su actividad, ¿verdad? Si es una actividad o no esencial, para lo cual, pues vamos a tener que para las empresas esenciales, pues es de obligación estricta tener esta observación, ¿no? Para las otras que no son esenciales, bueno, les va a servir de referencia. Una vez que ya establecí cuál es mi tipo de actividad, si es o no esencial, bueno, entonces voy a llenar este cuestionario de autoevaluación. Un cuestionario de autoevaluación que está dividido en secciones, sobre todo en la parte de promoción de la salud, si cuento con las medidas de seguridad, si cuento con cubrebocas, accesos, ingresos y salidas del personal en diferentes partes. Se ha comentado mucho el asunto de si uso barba, si uso corbatas, si uso joyas, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que observarlo, hay que valorarlo. Bien, este asunto del instrumento de autoevaluación, la institución, el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues va a tener 72 horas para contestarnos, ¿verdad? Para darnos una respuesta que viene en tres vertientes. La primera es una aprobación, en donde, derivado de esa autoevaluación, pues se cumplen con todas las medidas, se nos va a conceder esta aprobación. En caso de que nos falte, pues el Seguro Social va a pedir ciertas evidencias para poder confirmar esta aprobación. Y bueno, en caso de ser denegado, pues tenemos que implementar todas esas medidas, ¿no? Entonces, este simple organigrama, este proceso que estamos viendo de 5 pasos, se convierte realmente en algo complicado, sobre todo porque pues ya la mayoría de las empresas, de las instituciones, de las organizaciones, pues tienen 30, 60 días sin operar y se encuentran de repente con esto, ¿no? Que hay que cumplir con estas medidas. Seguimos, por favor. Este tipo de instrumento que es la autoevaluación tiene pues el sentido de medir a través de este semáforo cuál es la gravedad de alerta, ¿no? Los niveles de alerta. En la semana pasada, para los que pues estamos aquí en México, tuvimos la sorpresa que solamente un estado de la República, que era Zacatecas, estaba en el nivel naranja, ¿no? Que se considera como un nivel alto. Obviamente no se llevaron a cabo las medidas pertinentes para tratar de mitigar esta situación que estamos viviendo y pues todos esperamos ya en un momento no muy lejano pasar a un color amarillo o un color verde. El asunto de cuál es la gravedad de los semáforos, pues es precisamente conocer qué pasa cuando estoy en nivel rojo, en el color naranja, en color amarillo. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, vamos a encontrar aquí este semáforo que tenemos a nivel pues, República Mexicana, en donde pues tristemente este semáforo se actualiza cada semana. Esta imagen que tenemos es el semáforo del 8 al 14 de junio y bueno, está completamente rojo, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Pues que tenemos que hacer nuestro instrumento de autoevaluación con esas medidas que están marcadas en el semáforo rojo.
Tenemos ahí, no sé si alcancen a apreciar algunas simbología en donde, bueno, el triángulo rojo hacia arriba, pues son los estados que están en incremento. El cuadro amarillo, pues son estados que están estáticos, no hay incremento, no hay decremento, y bueno, pocos estados están con el decremento, que es el triángulo verde. Seguimos, por favor. Entonces, sí es importante estar siguiendo este tipo de semáforos para saber mi estado, mi región y municipio en qué color de emergencia se encuentra. Bueno, dentro de la autoevaluación tenemos estas dimensiones para categorizar la gravedad, ¿no? Les decía yo, tenemos que identificar primero cuál es mi tipo de actividad, si realizo una actividad esencial o no esencial. Nos decía ahí el doctor Tapia que se agregaron algunas actividades y bueno, las más importantes por decirlo, pues obviamente tenemos la farmacéutica, tenemos las de salud, las de limpieza, obviamente construcción, minería, etcétera, ¿no? Entonces, la primera parte es irnos a la actividad que estoy realizando para ver si tengo yo la posibilidad de poder iniciar mis actividades. El segundo punto es nivel de riesgo. Este nivel de riesgo está pues técnicamente marcado por hasta dónde voy a tener yo mi nivel de contagio, si son máximos, son altos, si son intermedios. Aquí es donde vienen las medidas de protección, donde tenemos que establecer dentro de nuestros centros de trabajo nuestra sana distancia, el contar con guantes, contar con desinfectante, etcétera, ¿no? Entonces, les decía yo, ahorita las empresas están ya preocupándose por tratar de abrir, pero implementando todas estas medidas. Tengo que determinar también mi tamaño del centro de trabajo. Hay medidas que se deben de aplicar para las pymes. Si tengo menos de 10 trabajadores, bueno, las medidas son un poquito más, digamos, relajadas, ¿no? Pero si soy una mediana o una grande empresa, pues incluso debo de proporcionar a los trabajadores el equipo, caretas, guantes, etcétera, para garantizar esa seguridad. Y dentro de las características internas, pues tenemos que checar ahí si dentro de mi empresa cuántos departamentos tengo, si tengo extractores de aire, si manejo residuos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es hacer un análisis de mi empresa, mi actividad o a la empresa que estoy asesorando, en qué tipo de situación está. Todos estos pues, puntos, todos estos factores están basados dentro de los principios de estos acuerdos, que obviamente es cuidar la salud, ¿no? Privilegio a la salud. Se va a estar tratando y se va a hablar mucho de solidaridad y no discriminación. Se habla mucho del apoyo a las madres, a las personas vulnerables, personas que tienen ciertos problemas de enfermedad. Y bueno, otro de los principios nos habla de la economía moral y eficiencia productiva. Toda esta situación, pues obviamente ha generado, pues que están preocupados, nos decía el doctor Edgar, hay mucha incertidumbre a nivel laboral, qué pasó con mi antigüedad, qué pasó con mis vacaciones, qué pasó con mi salario, y bueno, se trata con esto de ir buscando el beneficio de ambas partes, ¿no? Tanto para el trabajador como para el empresario. Y bueno, por último tenemos responsabilidad compartida, que aquí pues el doctor Salvador nos va a hablar un poquito más sobre esta interacción que existe entre las empresas, gobierno, instituciones. Nos vamos a la siguiente, Miguel, por favor. Todo esto, pues sí es preocupante. Obviamente tenemos que poner el dedo en estos puntos sobre la seguridad, pero ¿qué pasa con lo económico? ¿Qué pasa con lo financiero? ¿Cómo voy a hacer para reactivar dentro de mi empresa ese flujo efectivo, esas ventas que ahorita pues a lo mejor no fueron las mismas o simplemente tuve que implementar otro tipo de estrategias? Bueno, creo que todos nos dimos cuenta que en estos días el e-commerce, el comercio electrónico, fue uno de los que más repuntó por obvias razones, ¿no?
Vimos ahí algunas empresas como Uber Eats, el mismo Uber, Airbnb, bueno, muchos modelos de negocios fintech, empresas tecnológicas, pues que ya estaban trabajando con esta modalidad, ¿no? de la tecnología. Parte de esta nueva normalidad nos va a traer nuevas exigencias de nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes se van a volver más exigentes, nos van a pedir ya entregas a domicilio. ¿Por qué? Porque ya se vio que se pudo hacer. Y bueno, aquí entonces entra un poquito del tema de fintech, que yo creo que es una de las opciones en donde podemos nosotros buscar esas salidas, ¿no? Tenemos dentro de los servicios de fintech, bueno, el crowdfunding, es el financiamiento colectivo. Si yo tengo un proyecto y no tengo esas personas o inversionistas, pues puedo ponerlo dentro de una plataforma de crowdfunding y obviamente buscar esa parte de financiamiento, ¿no? Tenemos el lending, que son los préstamos en línea. Con esto voy a finalizar en la siguiente diapositiva. Tenemos los sistemas de pagos y remesas. Todos sabemos que ahorita pues una de las cuestiones importantes es llenarnos de liquidez, ¿no? Este concepto de DeFi se refiere a las finanzas descentralizadas, ¿no? Es la nueva forma, el futuro de las finanzas. ¿Y qué es esto de finanzas descentralizadas? Pues todos conocemos actualmente el proceso que debemos de llevar para capitalizar nuestra empresa, que es acudir a un banco, acudir a un inversionista, etcétera, ¿no? Ahora con las finanzas descentralizadas viene todo un esquema que ya está funcionando desde el 2009, ¿no? Prácticamente me quiero referir a lo que es blockchain. Blockchain es esta cadena de bloques que nos permite realizar contratos inteligentes y sobre todo operar ciertas pues alternativas como son las criptomonedas. Mucha de la gente tiene relacionado a Bitcoin con blockchain, ¿no? El alma de Bitcoin es blockchain, ¿no? ¿Por qué les platico esto? Porque blockchain está ofreciendo pues diferentes oportunidades con estos contratos inteligentes y bueno, una de las criptomonedas o de los tokens principales que se está moviendo es Ethereum. Esta imagen que tienen aquí de Ethereum, pues la van a empezar a ver ya muy frecuente después de esta nueva normalidad porque está entrando con muchísima fuerza como canales de financiamiento, ¿no? Dentro de la red de Ethereum, bueno, tenemos ahí lo que es la criptomoneda DAI. DAI se conoce como stablecoin, es una criptomoneda que no tiene tanta fluctuación como Bitcoin, pero en general es la nueva forma en que las empresas pueden buscar alternativas para financiarse. Yo los invito a que si ustedes asesoran empresas, si están buscando oportunidades de financiamiento, de préstamos a bajo costo o capacitación, bueno, el futuro de las finanzas son las DeFis y obviamente pues están registradas en esta cadena de bloques que es blockchain. Hasta aquí mi participación. Es cuanto, maestro Miguel. Mi querido Sergio, la verdad es que vamos a enfrentarnos a una nueva realidad, es decir, lo nuevo siempre causa, pues a veces temor, ¿no? A veces una revolución, un cambio que hay que estar enfrentando y bueno, creo que lo que nos has puesto en la mesa nos tiene que llevar a la reflexión, pero también a la acción. Y parte de esta nueva realidad, pues es precisamente esta relación que vamos a tener de elementos compartidos, el sector público y el sector privado. Rescato uno de tus términos, Sergio, economía moral, ¿no? Creo que es importante ver esta solidaridad que existe ahora en un trabajo compartido entre el sector privado y el sector público para hacer frente a lo que viene después de la pandemia. La verdad es que nuestros asistentes, nuestros participantes están muy activos, me están llenando aquí de preguntas, estoy intentando sacar algunas de manera general para al final, así que los sigo invitando a nuestros participantes a que hagan uso de
del chat para poner ahí sus dudas, comentarios o sugerencias. El doctor Salvador Sánchez Ronova, querido doctor Salvador, ¿cuál es esta nueva realidad, esta nueva normalidad? ¿Cómo nos vamos a poder interactuar con el gobierno, con el sector público, en esta responsabilidad compartida ante pues, lo que estamos empezando a descubrir? Mi querido Salvador, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, maestro Miguel Ángel González Romero. Agradecerte mucho la presentación y quiero agradecer mucho a los estimados doctores, maestros, licenciados, alumnos y en general a todas las universidades que el día de hoy nos acompañan y a nivel internacional de España, de Guatemala, de Argentina, de Perú y de Colombia que hoy en día están con nosotros. Gracias de antemano. Antes que nada, quisiera hacer una remembranza, una analogía, el por qué se eligió el tema del compliance en el Sistema Nacional Anticorrupción ante el COVID-2019. Tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción que vincula tanto al sector público como al sector privado, en virtud que anteriormente que entrara en vigor el 27 de mayo de 2015, el Sistema Nacional Anticorrupción solamente hacía referencia al sector público, a los servidores públicos. Pero hoy en día ya incluye al sector privado, llámese personas físicas o personas morales, quienes adquieran, quienes enajenen, quienes arrenden, quienes presten servicios, quienes realicen obras públicas. Todos ellos están dentro de un contexto global del Sistema Nacional Anticorrupción. Y el término del compliance, aparentemente en México, es una nueva terminología, pero hay que irnos acostumbrando a esta terminología. Hay que ir dando soluciones a las posibles contingencias que les pudiera estar señalando las autoridades fiscalizadoras. Llámese la Auditoría Superior de la Federación, llámese la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, llámese la Auditoría Superior de los Estados, llámese las Secretarías de la Función Pública a nivel estatal o los mismos OIC, órganos internos de control, y hasta los auditores externos. O bien, también lo que comentaba el doctor Edgar Tapia, del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, todos estamos en ese contexto, personas físicas, personas morales y entidades fiscalizadas y fiscalizadoras. En ese contexto, estamos todos en ese andamiaje. Podemos hacer una observación que México actualmente es el país número 130 de los 180 países a nivel mundial por Transparencia Internacional. Estamos siendo de los países más corruptos a nivel internacional. Entonces, las acciones que se están realizando por parte del gobierno federal incluye para privilegiar la integridad, un sistema de integridad que incluya el código de conducta, el código de ética, para retomar mayor fortaleza en la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos que todos debemos llevar como apellido actualmente los profesionales, una integridad. Anteriormente se veía el justo a tiempo, la calidad, oye, a vender a volumen, pero hoy, en estos días, lo más importante sea la integridad. Te pido, maestro Miguel, si me haces favor de pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué es el compliance? El compliance es simple y sencillamente es una normatividad de cumplimiento que integramos el sistema de integridad. Códigos de conducta, códigos de ética, y no solamente es para el sector público o para el sector privado, es para los dos. Para el sector público, más adelante vamos a observar que se encuentra en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tácitamente menciona 7 elementos que vamos a ver. Ahora, para el sector privado, lo están elaborando desde
pymes, medianas y grandes empresas. Actualmente, muchas de las empresas ya están incorporando estos compliance. Oye, ¿qué te integra el compliance? Oye, de manuales de políticas, manuales de procedimientos, vamos armando los reglamentos interiores de trabajo, vamos revisando si realmente estamos cumpliendo con la normatividad del Estado mexicano, si realmente tenemos una norma de cumplimiento en el cual no dejemos en tela de juicio que cualquier autoridad fiscalizadora venga a señalar que mi empresa no está cumpliendo. Entonces, sirve para los empresarios que invirtieron sus capitales en el Estado mexicano y blindarlos. Entonces, es una seguridad, un blindaje para las empresas y para el sector público, porque recordemos que el 31 fracción cuarta obliga a todos los mexicanos a contribuir al gasto público. Entonces, el dinero que les llega a las entidades fiscalizadas es de origen público y se debe privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas a tiempo real de manera veraz y oportuna. Y debemos verificar la prevención de las sanciones. ¿Y para qué hacemos compliance? Para que no determinen una sanción. Ok, entonces, ¿qué observamos en el tema del compliance? Oye, vamos a entrar de manera preventiva, es lo primero. Preventivamente vamos a ubicar los riesgos de control, los riesgos inherentes. Vamos a ponderar, oye, riesgos altos, riesgos medios, riesgos bajos. Ahora, vamos a realizar acciones para darle seguimiento a esos riesgos que tenemos y mitigarlos, disminuirlos a su mínima expresión, con altos controles de calidad para no dejarlo, insisto, a que a juicio de alguna autoridad tenga algún señalamiento y me determine responsabilidades administrativas. Actualmente el Sistema Nacional Anticorrupción tiene dos vertientes. Primera, faltas administrativas y dos, hechos de corrupción. Y todos los hechos de corrupción van ante la Fiscalía General de Combate a la Corrupción y podrá ir hasta la cárcel del servidor público que esté involucrado en dichos actos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos como prevención? Hacemos un mapeo de riesgos, detectamos, sancionamos. Lo importante, vamos incentivando o sancionando. Los servidores públicos que realmente tengan puesta la camiseta, estén realmente comprometidos, se les otorgará incentivos. Y quien realmente esté haciendo acciones que no deban y que no estén dentro de su contrato, tenemos la obligación de sancionarlos. Y todo va a estar estandarizado. Todo deberá ser ante la plataforma digital nacional. Hoy en día, esta plataforma digital nacional, tenemos que rendir las declaraciones 3 de 3. Declaración patrimonial, declaración de conflicto de intereses, declaración fiscal. Recordemos que es la iniciativa de los ciudadanos que llevaron al Congreso, al Poder Legislativo para que se echaran a andar. Actualmente se está monitoreando por la plataforma digital nacional. Ahora, no solamente en esa parte, tenemos una situación de canal de quejas y denuncias. Asimismo, también se observa a servidores públicos quienes se encuentren en las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector. Y por el otro lado, quienes estén en el tema de las contrataciones de obra pública. Porque habría que tener mucho cuidado de qué manera se está dando. Y ahorita, por los temas de la contingencia sanitaria, ha habido muchos abusos que se han estado señalando y notificando a través de la plataforma de transparencia, la plataforma del CIPOT. Oye, anteriormente pasaban muchos años para que nos diéramos cuenta de qué estaban haciendo los gobiernos. Hoy en día lo tenemos a tiempo real. Lo que están realizando los gobiernos lo están publicando en la plataforma de transparencia y estamos observando en qué gastaron, cuánto gastaron y quiénes son los beneficiados. No tenemos que pasar 2, 3 años.
Por el otro lado, tenemos que la rendición de cuentas o la fiscalización sí está tardando un poco en determinar el veredicto, porque hasta hoy en día, hoy que es 11 de junio, las últimas cuentas que están aprobadas dentro de la jurisdicción del Estado son 2017. ¿Me podrías pasar a la siguiente, maestro Miguel, si fueras tan amable? Bueno, dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción, lo más interesante que es la participación ciudadana. Ya incluye, ya toma en consideración a los ciudadanos que se integren de esta plataforma. Se integra por 7 personas que integran el CPC, el Comité de Participación Ciudadana. Ok, la principal situación es una coordinación desde el Tribunal Federal de Justicia Administrativo, desde el Consejo de la Judicatura Federal, desde la Auditoría Superior de la Federación, desde la Secretaría de la Función Pública. Es como se va conformando. La idea es prevenir, investigar y sancionar. Tenemos unidades investigadoras, resolutoras y sancionadoras. Y por la transparencia, hoy en día tenemos que ver siempre plataformas. Tenemos que privilegiar tanto del sector privado como del sector público, que todo esté vinculado a tiempo real. Actualmente en el sector público tenemos la plataforma del INAI, la plataforma del CIPOD y la plataforma digital nacional. Es importante que cada uno per se vaya asistiendo a este tipo de plataformas, se vaya familiarizando. Oye, ¿qué entidad fiscalizada quieres revisar? ¿Cuál de los 2.457 municipios te interesa? ¿Cuál entidad federativa? ¿Cuál OCA? ¿Cuál organismo constitucionalmente autónomo? ¿Cómo gasta? ¿A quién le paga? ¿Cuánto es la plantilla de los servidores públicos? La siguiente, maestro Miguel, si fuera tan amable. Bueno, aquí tenemos el tema del COVID. ¿Cuál es el principal problema? Que realmente pocos previnieron la situación de la licitación pública. Sabemos que obedece a la legislación mexicana montos máximos y mínimos, y los montos que excedan los 2 millones de pesos debieron realizar una licitación pública, pero lamentablemente no consideraron esa licitación pública. El tema que ahorita está muy en boga por las autoridades fiscalizadoras y tienen el dedo en la llaga, que van a ir con todo por los temas de abuso referente al COVID. Importante, instrumenten bien su compliance, su manual de políticas del gasto con base al COVID-19, que los cubrebocas, que los geles antibacteriales, que los infrarrojos, que las batas, que todo debe armarse. Dicho sea de paso, ya les está llegando a los municipios por parte de Infomex, CIPOD, cierta rendición de cuentas. Oye, dime de enero a mayo, ¿cuánto fue lo que pagaste? ¿Con quién contrataste? ¿Qué convenios? ¿Qué proveedores? ¿Qué montos? ¿Qué características? Ya está haciendo un tamiz. Ahora, que diga realmente, ¿quién realmente se previno, se preocupó previamente antes de realizar los gastos referentes a estas emergencias sanitarias? Lamentablemente, habrá que decirlo, y como investigador académico, hubo muchos abusos. Entonces, y no se previnieron sobre cualquier cosa. Y está latente estos hechos de corrupción que está saliendo a todas luces. Y no es otra cosa. En este momento nos metemos a la plataforma nacional y observamos quién y cuánto gastó en cada uno de los meses. Recordemos que es por trimestre. Las plataformas, actualmente tenemos el primer trimestre ya observado del mes de enero al mes de marzo. Te pido, maestro Miguel, si me puedes pasar a la siguiente diapositiva. Adelante, doctor.
Gracias, muy amable. Lo que comentaba, el compliance del sector público se encuentra en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Primer política, integridad. ¿Qué debemos privilegiar? Código de conducta y código de ética. No hay otra cosa que voltear a ver. Los valores, la honestidad, la lealtad, el respeto. De esa manera nos tenemos que conducir para no tener problemas futuros. Es la única manera de poder dormir tranquilos. 2, manual de organización. ¿Cómo está instrumentado este organismo? ¿Cómo está instrumentado esta institución? Vamos a ver los organigramas, vamos a ver los reglamentos, que realmente sea traje a la medida, porque muchas veces habrá que señalarlo, que arman un copy-paste. Oye, pero este tecnológico no es el mismo que este municipio no es igual a este. Cada quien tiene su derecho consuetudinario, usos, costumbres, realidades. Tenemos que observar perfectamente lo que está realizado. Para ello necesitamos un acompañamiento de manera permanente con cada una de las unidades administrativas, con cada uno de los departamentos. De ahí viene mi código de conducta. Lo importante es integrar en mesas de trabajo a todos los servidores públicos. Ninguna persona de afuera, ninguna prestadora de servicios podrá realizarlo sin el acompañamiento de manera permanente para con ellos. Sistemas adecuados y eficientes. Yo le llamo efectivos, eficaces más económicos, que da la fortaleza a una mejor transparencia y rendición de cuentas. Sistemas adecuados de denuncia, oye, en otros términos llama, oye, canales de consulta, para que no se escuche tan feo, no le pongas denuncias, ponme más amigable, que sean unos canales de consulta. Vamos a ver cómo va el termómetro, cómo vamos, porque realmente las personas de afuera son las que realmente nos van informando el termómetro. Siguientes sistemas de entrenamiento y capacitación. Como podrán observar, todo es sistémico, todo es aparte de sistemas y aparte de plataformas. Entonces, vamos a capacitar y entrenar a las personas que todos se conduzcan con rectitud, con integridad, con esto que buscamos, para cambiar como país, como estados y en general toda la sociedad. Mecanismos de transparencia y máxima publicidad de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero ojo, nada más hay que tener cuidado la protección de datos personales. Si bien es cierto el artículo 6 constitucional me dice, ¿sabes qué? Debes transparentar todo. Sí, pero por el otro lado debo proteger los datos personales. Y en los contratos hay versiones públicas y privadas que se podrán dar a conocer a todo el público. La siguiente, creo que me parece que ahí concluyo, ¿verdad, maestro? Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es una responsabilidad compartida, como bien lo dices. Aplica a propios y extraños, a particulares y a públicos. Y aquí es algo bien importante que yo quisiera resaltar para dar pauta a la siguiente intervención. El tema de la contingencia sanitaria, pues ha venido a poner en tela muy sensible, pues incluso el comportamiento de la sociedad y del gobierno, ¿no? Y en ese sentido, creo que hacer de la necesidad o de la desgracia un negocio o un medio de corrupción, creo que no es por ahí. Entonces, lo que nos acaba de presentar mi querido doctor Salvador, me parece bastante importante, que hay que llevarlo a la reflexión, hay que llevarlo al análisis, a la discusión, pero también en su momento al plano legal, a hacer donde tenga que ir. Y sin duda alguna, pues esto abre la pauta para lo que el doctor Gerardo Hernández Barrena nos va a platicar, porque los derechos fundamentales, los derechos humanos, pues son un tema importantísimo que hay que rescatar. No hay que olvidarnos que antes de hablar de empresas, antes de hablar de gobiernos, antes de hablar de cualquier otra cosa, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de la sociedad, y en ese sentido, pues la vida es el bien tutelado por el Estado, ¿no? Por excelencia, y es el que hay que apostarle todos los días. Y en ese sentido, mi querido doctor Gerardo Hernández Barrena,
Creo que la forma en la que tú vas a abordar el tema de la fiscalización, poniendo en antesala los derechos humanos, es loable y es necesario que lo discutamos. Y bueno, ¿quién mejor que tú para que nos platiques? Adelante, doctor. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, maestro Miguel, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Sí, efectivamente, hay un parteaguas, como ustedes saben, en la reforma del 2011, de junio del 2011, donde se da un realce a los derechos humanos. Y bueno, aquí efectivamente a través o a raíz de este COVID, pues resulta que, como bien lo han comentado mis compañeros, hay una tela muy delgada en que se pueden ver violentados o atentados nuestros derechos personales, nuestra dignidad. Vamos con el primer caso, por ejemplo, ¿qué sucede ahorita con lo que está sucediendo? Donde nos están comentando y, ojo, recomendando que nos presentemos a trabajar en el caso de las empresas que ya puedan hacerlo, sin barba, sin accesorios, sin reloj, etcétera, ¿no? Entonces, eso desde un punto de vista humano, pues están atentando de cierta manera contra mi persona, contra mi gusto, ¿no? Sin embargo, no debemos de perder de vista que también el aspecto humano no solamente me defiende a mí, sino el aspecto humano también defiende a la sociedad. ¿Qué es más? Que yo me deje la barba y que pueda yo de un determinado momento contagiar a mis compañeros trabajadores, o tiene que prevalecer la salud de ellos sobre la mía. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que por ahí, al inicio, se estaba escuchando muchísimas publicaciones en el aspecto de que iba a ser obligatorio el hecho de no usar barba, etcétera. Y ahora ya lo están tomando como una recomendación precisamente para no atentar con las condiciones de mis compañeros trabajadores. Hay una parte muy importante en materia de derechos humanos. El 6 de junio de este año cumplimos 30 años desde que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, comparto algunas palabras que decía muy atinadamente el doctor Silvino. Pues en la actualidad, o a raíz de estos 30 años, la palabra o el concepto de derecho humano parece más un discurso político que una realidad. Yo no puedo exigirle al Estado, en términos del artículo 1 constitucional, que me ampare o respete mis derechos humanos si no tengo el conocimiento de qué son los derechos como tal. ¿Qué es lo que me puede proteger? ¿De acuerdo? En ese aspecto hay una parte muy importante. El derecho humano también tiene que ver con la economía. Y entonces, si entra la economía, tiene que ver el aspecto tributario. Y si entra el aspecto tributario, entonces entran los contribuyentes, el sujeto pasivo y el sujeto activo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tenor, bueno, y ahorita lo estamos viviendo, parece ser que van a desaparecer algunas oficinas de Prodecon, que desde mi punto de vista es la única instancia que protege el derecho humano en la materia fiscal. Imagínense si llega a desaparecer, le bajaron el presupuesto un 75%. Si llega a desaparecer, yo creo que va a ser un poquito difícil. Si ya de por sí nuestro enfrentamiento, por llamarle de alguna manera, con las autoridades fiscales a veces resulta caótica, imagínense sin la protección de esta instancia, ¿no? Pero bien, acá entra otro factor muy importante, maestro Miguel, y si me regalas la siguiente lámina. ¿Qué tiene que ver el COVID ahorita con los riesgos psicosociales, con la NOM 35, que no deja de estar alejado un poquito del aspecto fiscal, esta NOM 35, que como ustedes saben, entró en vigor en octubre del 2019. Esta NOM 35 como tal, su objetivo es identificar y analizar y prevenir, por supuesto, los riesgos psicosociales en un centro de trabajo. Imagínense ahorita cómo está el aspecto de que si ya me llaman a trabajar, ¿bajo qué condiciones voy a estar? Desgraciadamente, y desde mi punto de vista, la NOM 35 no estaba preparada, y creo que ninguno de nosotros, como bien lo comentaban ustedes, estábamos preparados para una pandemia de esta naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, en base a ello, la NOM 35, desde mi punto de vista, tampoco contempla, como les decía, los riesgos psicosociales. Sin embargo, tienen que ser derivados de mi centro de trabajo por el puesto, por la jornada, por el salario. No así por una enfermedad de esta naturaleza, una pandemia de esta naturaleza. Entonces, aquí lo interesante del asunto es, seguramente en sus empresas, como lo habíamos comentado, desde el octubre de 2019, ya tienen que tener una política
que proteja o que prevenga los riesgos psicosociales. La pregunta es, ¿ya la tienen? Y si la tienen, ¿vamos a modificarla para efecto de darle pie a contingencias de esta naturaleza? Porque bien comentaban, a pesar de que va a ser una nueva normalidad, estamos ante una realidad que creo que tenemos que irnos acostumbrados al uso de cubrebocas, a nuevos saludos, etcétera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, tendremos que modificar para las empresas nuestra política y también los cuestionarios. Acuérdense que la NOM 35 ya por lo menos tenemos que estar utilizando o haber aplicado el primer cuestionario que mide si nuestro trabajador estuvo frente a un trauma, ya sea por algún accidente, por supuesto relacionado con el trabajo o algún riesgo que haya puesto en peligro su vida. Entonces, a pesar, repito, de que esta pandemia no forma parte como tal de algo que pueda suceder en el centro de trabajo, sí puede derivar a que se dé un contagio dentro de los centros de trabajo. Y entonces, maestro Miguel, si me regalas la siguiente. ¿Por qué les comento esto? Porque, bueno, la NOM 35 como tal, como lo podemos observar en la lámina, mide los riesgos psicosociales, pero derivados de trastornos de ansiedad. Y no sé si les pase, pero, por ejemplo, de repente estamos en casa y sí nos sentimos un poquito agobiados en casa. Imagínense si lo llevamos esto al trabajo y que veamos que estamos amontonados o que no estamos tomando las situaciones que nos deben de proteger, ¿no? También, y otro que tiene que ver, los no orgánicos del ciclo sueño-vigilia. ¿Esto qué quiere decir? Mi trabajador tiene que dormir cuando menos 7 horas. Y no sé si algunos de ustedes estén pasando lo mismo, pero creo que no estamos durmiendo nuestras 7 horas por el momento, ¿de acuerdo? Por la misma, lo que estamos encerrados prácticamente. Y eso, pues, por supuesto, nos conduce a nuestro apartado C, pues vamos a tener un estrés grave en los centros de trabajo. Y, bueno, ¿esto a qué nos lleva? Repito, la NOM 35, si bien hace mucho hincapié a los factores de riesgo psicosociales, la realidad es que es dentro del centro de trabajo, que se den dentro del centro de trabajo. Entonces, ahí les dejo esta tarea porque desde mi punto de vista hay que modificar la política de riesgos psicosociales y tomar las medidas pertinentes para que mis trabajadores puedan llegar de una manera, adaptarse a la nueva normalidad. Ahora, es muy importante relacionado con esto, donde se empiezan a dar ya, como sabemos en México, los impuestos se pagan, los dos más importantes, el impuesto sobre la renta y el IVA, de manera general se pagan por ganancia. Aquí la situación es decir, a mi ingreso le voy a restar las deducciones, mis erogaciones que yo haya realizado. ¿Cuál es la situación? Que dentro de mis deducciones autorizadas tenemos aproximadamente 50 requisitos que cumplir. En el ingreso no hay tanto problema para la autoridad porque, bueno, si lo tenemos registrado en contabilidad, ya es ingreso, aunque no haya yo expedido el comprobante. O bien, a lo mejor ya expedí el comprobante, pero ya entregué los bienes. Entonces, bueno, se vuelve también un ingreso acumulable. Ahí no tanto problema, inclusive si lo tengo en mi caja, ya es automáticamente un ingreso. O si lo tengo en contabilidad, ya es ingreso. Vuelvo a las deducciones. Entonces, ¿qué sucede con las deducciones? Resulta que tengo que cumplir alrededor de 50 requisitos para que pueda ser deducible un concepto. Ahí viene el grave problema. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros ahorita, a través de la NOM 35, seguramente hicimos algunos gastos que nosotros consideramos indispensables para precisamente dar cumplimiento a la NOM 35. Y ahorita, en la nueva normalidad, pues también tenemos que cumplir o realizar, mejor dicho, otros gastos. ¿Para qué? Pues para el efecto de que cumplamos con la sana distancia, es decir, cubrebocas, a lo mejor guantes. Cada una de las empresas, de acuerdo a lo que bien nos explicaron los compañeros doctores, pues seguramente vamos a realizar gastos, ¿de acuerdo? Ahí viene la pregunta. Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación en términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que como ustedes saben, ahí tenemos 9 facultades, yo podría englobar 3 más importantes, que es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica. Pues cuando las autoridades nos hagan alguna de estas facultades de comprobación, pues seguramente ¿qué van a decir? Oye, primero voy a vigilar que cumplas todos los requisitos. Y de ahí va a venir, yo le llamo el rey de los requisitos o la reina de los requisitos. ¿Por qué? Porque tiene que ser en primera instancia indispensable.
y luego ya cumple los demás, ¿no? Del comprobante fiscal y cumple el pago con 2,000 pesos, etcétera. Y aquí viene el problema. ¿Qué pasará con aquellos gastos que se encuentra la autoridad que tengan que ver con la NOM 35 o que tengan que ver con la nueva normalidad? Seguramente va a decir no indispensables o seguramente, como es a criterio a veces de la propia autoridad, algunos dirán que sí. Ahí viene un pequeño problema. En este 2020 hubo una modificación, se crea, se expide el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, donde se habla mucho de la razón de negocio. ¿Qué es la razón de negocio? Es un término muy coloquial. Bueno, la razón de negocios es que dice que tu beneficio económico que vas a obtener por realizar un gasto no puede ser menor a tu beneficio fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú gastas 10 pesos en algo, te tiene que generar o una ganancia o un ingreso o una utilidad. Si no te lo genera de esa manera, la autoridad te va a hacer una reclasificación de esos gastos. Entonces, repito, esta razón de negocios es muy importante, nació en este ejercicio para 2020 y repito, esta razón de negocios es el beneficio económico tiene que ser mayor al beneficio fiscal. Si es al revés, definitivamente para la autoridad puede inclusive, y así lo dice el 5A, puede considerarlo como inclusive una operación inexistente. Entonces, de ahí que debemos de tener mucho cuidado porque en este sentido tiene que prevalecer desde mi punto de vista el hecho de que sí es indispensable. ¿Por qué? Porque es en cumplimiento de una norma, no, si bien no no fiscal, si es una norma de salud. Y por otro lado, es necesario para mis trabajadores, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es palabra mía. Si me regalas la siguiente lámina, maestro Miguel, porque esto debemos de tener un sustento jurídico, y aquí es donde viene en esta lámina nuestra relación. Ok, como les había comentado en el artículo 1 constitucional, que con esta fuerte reforma en materia de derechos humanos se da en el artículo 1, bien, señala en su segundo párrafo que todas las normas relativas a los derechos humanos tienen que interpretarse de manera que favorezca a la persona, al individuo, y en este caso muy específicamente al contribuyente. Ojo con eso, vuelvo a repetir, los derechos humanos, las normas relativas a los derechos humanos tienen que interpretarse de manera que protejan los derechos humanos del individuo, del contribuyente, etcétera. Esto prácticamente y a nivel jurídico tiene el nombre de principio pro persona. Interpreta de manera que protege y favorezca a la persona, ¿de acuerdo? Y eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, eso de indispensable, eso de tus requisitos que vienen en la ley, eso lo tienes que apegar y favorecer en todo momento al contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que los gastos que tengamos que realizar relativos a la NOM 35, relativos a la nueva normalidad, definitivamente tienen que considerarse por las autoridades fiscales como un gasto indispensable. Entonces, como sabemos, para determinar mi impuesto, como lo habíamos comentado hace ratito, a mi ingreso le voy a restar todas mis deducciones que son indispensables para mi negocio, para que yo reactive mi economía, y eso me va a llevar a que pueda ser deducible entonces todo lo relativo a la NOM 35 y a la nueva normalidad sin ningún problema. ¿De acuerdo? Teníamos repito, al principio de la charla, teníamos bueno, todavía tenemos con menos presupuesto a Prodecon, pero de repente hace un papel muy importante en la vida del contribuyente, tanto para las facultades de comprobación, como sabemos en la visita domiciliaria, pues cuando me van a dar a conocer los resultados de la auditoría, pues puedo ir acompañado, y así lo dice inclusive el Código Fiscal de la Federación. La autoridad me informa que yo puedo ir acompañado de una persona de Prodecon como observador para que en cualquier momento pueda intervenir. ¿De acuerdo? Bueno, esa parte lo contempla el Código Fiscal de la Federación, y bueno, era una gran ayuda. Y actualmente hay otra parte de los análisis sistémicos que está realizando Prodecon, me parece que muy bien realizado en pro de los derechos humanos, ya que nosotros como contribuyentes podemos acercarnos si tenemos algún problema en interpretación,
nos podemos acercar a Prodecon y Prodecon nos va a decir, ah, mira, voy a hacer un análisis, se lo voy a compartir a la autoridad para ver qué resultado me puede dar, si estamos mal en la interpretación o es correcta la interpretación. Ese análisis sistémico desde ahorita nosotros lo podemos solicitar a Prodecon para que nos diga, por ejemplo, si los gastos realizados por NOM 35 son indispensables para la autoridad. Y bien, pues con esto cierro a mi participación, maestro Miguel, en materia de derechos humanos y facultades de comprobación. Gracias, doctor. La verdad es que bastante interesante todo lo que ustedes han vertido en este tiempo, en esta charla. Han llegado muchas preguntas, muchas felicitaciones, muchos saludos de exalumnos, de todos y cada uno de nosotros, compañeros docentes que también están participando. Y bueno, pues voy a intentar hacer un par de preguntas que puedan generar ustedes algunas respuestas o conclusiones o comentarios. Por favor, quien desee de nuestros 5 panelistas hacer intervención, hágalo de forma libre. Hay muchas preguntas, pero vamos a comenzar con algunas, rescatando las primeras que llegaron en torno a lo que el doctor Edgar Tapia nos comentaba. Pero, insisto, si cualquiera de ustedes puede hacer uso de la voz en el momento que ustedes lo vean así. Hay mucha duda si los contagios por COVID, que incluso hubiesen sido contagiados los trabajadores en un trayecto al lugar de trabajo o en el propio centro de trabajo, ¿son considerados riesgos de trabajo? ¿Son considerados enfermedades laborales? ¿Esto incluso afectará la determinación de la prima de riesgo? ¿O qué procede en ese sentido? El que quiera usar la voz, adelante. Ok, en este sentido, el IMSS de alguna forma dio su postura desde un acuerdo que fue el 197, donde estableció un procedimiento para la obtención de una incapacidad por COVID a distancia, donde inclusive manifestaba que el periodo inicial que se le iba a otorgar al trabajador era el de 14 días y de los cuales nada más se le iban a pagar 11, tomando en cuenta las reglas que aplican con base a la ley del Seguro Social para enfermedad general. Muchas gracias. Muchas gracias. En ese mismo sentido, a todos, pues de repente nos empieza a urgir regresar a la normalidad, que ya no va a ser la misma, ¿no? Como ustedes ya lo dejaron en claro, va a ser una nueva normalidad. Pero empezamos a transitar de la crisis sanitaria a la crisis económica. ¿Qué pasa si yo tengo varios registros patronales, porque tengo sucursales en distintas partes de la República, tengo distintos registros patronales, tengo que hacer el cuestionario por cada uno de estos registros, tengo que garantizar medidas de seguridad sanitaria en los centros de trabajo, pero también qué pasaría si el IMSS me está catalogando en una actividad totalmente distinta a la que realmente estoy realizando, y esta yo considero que es primordial. ¿Puedo regresar? ¿Hay complicaciones? ¿Hay sanciones? ¿O aquí hacemos un llamado a la conciencia social? Bien, primero contestando al cuestionamiento inicial sobre el número de registros patronales, sí es indispensable hacer estos 2 autoevaluaciones de manera diferente, ya que precisamente se encuentran en diferentes localidades, ¿no? Diferentes municipios, diferentes ciudades. Entonces, cada uno de los registros patronales sí debe de contar con sus propias medidas de seguridad. En cuanto al otro cuestionamiento, me parece ahí que el doctor Edgar Tapia podría profundizar un poquito más sobre ese detalle. Ok, retomando la respuesta que da el doctor Sergio, es correcto, la autoevaluación está contemplando una por cada registro patronal, es decir, si dentro de un mismo registro patronal tuvieras más de un establecimiento, lo puedes hacer con una sola autoevaluación.
hay que precisar que la autoevaluación únicamente la van a llevar a cabo las actividades esenciales. Es decir, para aquellas actividades que no son esenciales, no es obligatoria. Tenemos el caso estatal, ahí forzosamente te piden, digamos, para la reapertura, la autorización del IMSS, siendo que no es necesaria, puesto que dentro de la misma publicación del 29 de mayo te habla de que puedes reaperturar, pero con base a los semáforos y no con base a una autorización previa, y quien se va a encargar de la vigilancia, en este caso va a ser el comité o la persona responsable que tú designes. Es decir, sí puedes ser sujeto a una revisión. Hace rato veía una pregunta por ahí que hacían mención que se iba a fiscalizar el IMSS, el cumplimiento de los protocolos. Sí los puede fiscalizar, sin embargo, se menciona que es a través de sorteos. Es decir,